Hacer un nuevo vídeo casero, pero creo que va a ser bastante sencillo, en el que vamos a recordar lo que es la oración, el concepto de oración. Recordamos que la oración es un conjunto de palabras, muy importante que estén ordenadas, con sentido completo, MP, completo, y que expresan ideas o sentimientos. Y recordamos que empieza en mayúscula y acaba en punto. Si yo simplemente pongo, por ejemplo, mi gato, Si yo, por ejemplo, pongo mi gato, pues sí que es un conjunto de palabras y encima están ordenadas. Pero ¿qué pasa con mi gato? No tiene sentido completo. Para que sea realmente oración, hemos dicho que tiene que tener sentido completo. Empezamos en mayúscula, lo hemos hecho muy bien, y ahora digo, mi gato maulla fuerte. Maullar, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, lo que es. Vale. Pues lo vuelvo a comprobar. Es un conjunto de palabras que están ordenadas y que da una idea porque tiene sentido completo. Estoy hablando de mi gato y estoy contando que lo que hace es maullar. Y además maulla de forma muy ruidosa, maulla muy fuerte. ¿De acuerdo? E incluso imagínate que ahora le pongo una exclamación. Ya no hace falta poner punto porque la propia exclamación lleva el punto y digo, mi gato maulla muy fuerte. Pues fíjate, estoy expresando un sentimiento. Y si en lugar de poner las exclamaciones hubiéramos puesto unas interrogaciones, imagínate que la vecina pues se ha quejado y le digo, ¿qué? Mi gato maulla muy fuerte. ¿Realmente te molesta por la noche? Y estamos expresando ideas o sentimientos. ¿Ha quedado claro el concepto de oración? Imagínate que yo pongo casa, la es roja. ¿Qué pasa? Pues que sí que es un conjunto de palabras, pero no está nada ordenado. En cambio pongo la casa es roja. ¿Lo entendemos? Empezamos en mayúscula, acabamos en punto y está claro que es una oración. ¿Vale? Pues hasta aquí el concepto de oración. Y las oraciones tienen dos partes. Hemos quedado que tienen sujeto y que también tienen predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona o el animal o un objeto o una cosa de la que hablamos, a la que le pasa algo. Y eso que le pasa o eso que contamos es el predicado. Luego el predicado es lo que decimos o lo que le pasa a esa persona, a ese animal o a ese objeto. ¿De acuerdo? Sujeto y predicado. Y las dos cosas las dos partes forman la oración. Y están muy diferenciadas. Por ejemplo, yo pongo, vamos a poner, el vecino del cuarto trabaja mucho, por ejemplo, ¿vale? La podría haber puesto más bonita, pero para que esté toda en la misma línea y así lo veáis mejor. Bueno, pues le voy a empezar a hacer preguntas para separar el sujeto y el predicado. No empiezo a hacer casitas de sujeto y predicado así por las buenas. Empiezo a hacer la primera pregunta. La primera es la primordial, la que me da la palabra clave, la palabra brújula. Entonces digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que trabaja. Entonces ya me puedo ir. Ya me puedo ir a la oración y decir que trabajas el verbo. Porque puedo decir, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ¿vale? Lo podemos conjugar. Por lo tanto es el verbo. Pero no he encontrado el sujeto. Claro, porque el verbo es el que me va a dar todas las pistas cuando le haga la pregunta que viene a continuación. ¿Quién
trabaja? ¿O quién trabaja mucho incluso? Le puedo preguntar. Y dice, pues el que trabaja mucho no es el vecino, porque no es cualquier vecino, es el vecino del cuarto. ¿Lo entendemos? Fijaros, es muy largo este sujeto. Pero todo eso, si solamente hubiéramos dicho el vecino, no es cualquier vecino. El vecino del cuarto. Y ahora hubiera cogido la casita, y esta casita sabemos que es la casita del sujeto, porque es la persona de la que estoy hablando. ¿Qué estoy hablando de mi vecino? Pues eso, que trabaja mucho, ¿vale? Pero además no de cualquier vecino, del vecino del cuarto. Pero todavía no encontró del predicado. Y dices, bueno, pues lo demás, hombre, pero vamos a hacerlo de una forma metódica. Pues entonces ahora le pregunto, ¿qué le pasa o qué pasa con el vecino del cuarto? ¿Qué le pasa al vecino del cuarto? Y lo que le pasa al vecino del cuarto es que trabaja mucho, ¿verdad? No solo que trabaja, sino que además de trabajar, trabaja mucho. Por lo tanto, volvemos a la oración y marcamos la casita del predicado. El vecino del cuarto trabaja mucho. Predicado, trabaja mucho. ¿Vale, chicos? Yo creo que está sencillo. Lo visualizáis varias veces, os entrenáis con oraciones sencillas que os digan los papás, y si no, venís al libro, a la página 36 y 37, miráis el recuadro rosa, miráis el recuadro pequeño que ya es el resumen de la página 37, os miréis un poquito los ejercicios y sobre todo me gusta muchísimo el ejercicio número 3, que nos manda que unamos con flechas los sujetos con los predicados. Nos dice solo une y escribe oraciones, pero está claro que yo digo el perro de Javier, sujeto. ¿Qué hizo el perro de Javier? Persiguió a mi gato, por lo tanto, predicado. La cuentacuentos contó una divertida historia. ¿Quién contó una divertida historia? La cuentacuentos. Ahí tenemos el sujeto. ¿Y qué le pasa a la cuentacuentos? Que contó una divertida historia. Ya tenemos el predicado. Los juegos de mesa son muy entretenidos. ¿Qué pasa? Este verbo es un poco más complicado porque no indica acción. Entonces digo, pues no lo sé, entretenidos. ¿Yo entretenidos, tú entretenidos? Son. Yo soy, tú eres, él es. Este verbo es un poquito más complicado y lo hablaremos un poquito más a fondo. Pero el verbo es son. ¿Y quiénes son muy entretenidos? Los juegos de mesa. Luego ahí tenemos el sujeto, los juegos de mesa. ¿Y qué les pasa a los juegos de mesa? Que son muy entretenidos. Y ahí tenemos el predicado. Espero que lo hayáis entendido muy bien y si no, a ver este vídeo unas cuantas veces. ¡Hasta pronto!